Boas tardes a todas e a todos. Vemos a pechar a xornada hoxe pois cunha cuestión que dende o ano 2015 púxose en axenda, que non quere dicir que antes non houbera pois situacións de asilo, de protección internacional, ca chamada crisis dos refuxiados e refuxiadas. No imaginario global, a cuestión de refuxio púxose moito en importancia a situación de Siria, que non é que non sexa importante. En Embargantes hai unha das causas de protección internacional que ten que ver cunha perspectiva de xénero. Hoxe temos a compañeira de CEA, que é abogada do Servicio Xurídico da Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Madrid. Participou como coordinadora en diversos proxectos europeos no eido do asilo e refuxio, representante de CEAR na Rede Española contra a Trata de Personas. Entre outras cousas, tamén é profesora do Máster de Acción Solidaria Internacional e Inclusión Social. Pois, sen máis premura. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y sobre todo quiero agradecer a la Red Gallega y a la Junta de Galicia la organización de esta maravillosa jornada que aborda un tema tan interesante y tan importante como es la violencia de género y la situación de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. También quiero agradecer que hayáis contado con CEAR, con nosotros, para la participación en la jornada. Como han dicho, soy Belén Baliser y trabajo como abogada en el Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y es precisamente desde esta perspectiva, desde la perspectiva del asilo, desde el que yo os voy a hablar sobre las víctimas de trata.
Creo que casi todos vosotros sabéis que es CEAS, simplemente para quienes no lo conozcan, comentaros que es una organización no gubernamental fundada en el 1979 y que ofrece asesoramiento y pretende ofrecer también apoyo integral a las personas solicitantes de asilo, de apatridia, a las personas que ya han sido reconocidas como refugiadas o como apátridas, así como otros colectivos vulnerables, como pueden ser en muchas ocasiones las mujeres migrantes, sobre todo si se trata de familias monoparentales. Este apoyo integral lo prestamos a través de distintas áreas, como es el área de acogida. Tenemos distintos centros de acogida a lo largo de todo el territorio español. Y el área de inclusión, que engloba el servicio de psicosocial, de formación de empleo y el servicio jurídico. Perdonad, porque pasando el ordenador y el... Perdonad. Estos servicios se prestan en distintas delegaciones. Como os he comentado, es desde la perspectiva de la protección internacional desde la que nosotros abordamos el tema del género y de la protección a las víctimas de trata. Como ha dicho la persona que me ha precedido, el tema del asilo, de los refugiados, desde hace unos años aparece en la agenda de todos los gobiernos, en todos los medios de comunicación diariamente aparecen noticias, pero es un tema que se ha venido produciendo desde la más antigua historia, ¿no? No obstante, lo que es la figura de protección internacional de la que vamos a hablar ahora tiene su base en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero sobre todo en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, también conocida la Convención de Ginebra de 1951, que tuvo que dictarse, que llegara a ese acuerdo debido a los grandes desplazamientos que hubo precisamente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Esta Convención de Ginebra después amplió su ámbito territorial y temporal a través del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, el Protocolo de Nueva York, que es en el que se basa actualmente toda la normativa europea relativa a la protección internacional y la legislación española. La ley vigente ahora mismo en España es la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Y aquí nos vamos a encontrar con el primer problema que tenemos actualmente, y es que esta ley, para las personas que no son abogadas, voy a intentar no utilizar términos jurídicos, pero sí que es importante que os explique esto, porque una ley lo que hace es recoger los principios fundamentales. ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, para reconocer a una persona como refugiada, las definiciones, etcétera? Sin embargo, son los reglamentos quienes establecen cómo se van a desarrollar, establecen los procedimientos para que esa ley se pueda aplicar. ¿Qué es lo que pasa? Que en España, a pesar de que tenía que haberse aprobado el reglamento de esta ley en el plazo de 6 meses desde que entró en vigor, y estamos hablando desde finales de 2009, no se ha aprobado el reglamento, por lo que está vigente el anterior. Y por este motivo no vamos a poder cumplir con muchas de las previsiones recogidas en la ley y de las que vamos a hablar ahora. Este es un punto fundamental y creo que sería importante, no ya que se elabore un reglamento, porque el problema es que ya muchos de los procedimientos que tendrían que desarrollarse a través de este reglamento habrá que cambiarlos por la entrada en vigor de nuevas directivas europeas que hay que transponer. Normalmente hablamos de refugiados, de desplazados,
pero yo creo que es importante que pongamos el nombre correcto. ¿Tenemos todos claro quiénes son los desplazados, quiénes son los refugiados? No. Pues vamos a verlo. La legislación española recoge principalmente dos figuras de protección internacional, y es así como se llama, protección internacional. Recoge, por un lado, el derecho de asilo y el reconocimiento de la condición de persona refugiada, de refugiado o de refugiada, pero también recoge otro derecho que es el derecho a la protección subsidiaria, del que nunca, nunca, nunca se habla. Tampoco se habla de apatridia, que es otra figura de protección también muy importante, pero que no es del tema que hoy toca hablar, ¿vale? En principio, lo lógico sería primero hablar de las personas refugiadas, pero prefiero abordar primero el tema de la protección subsidiaria porque en el otro me voy a extender más y así va a quedar más organizada la charla. ¿Quiénes son las personas a las que se le debe conceder la protección subsidiaria? Pues son aquellas personas que no pueden ser reconocidas como refugiadas, luego vamos a ver la definición, pero respecto de las cuales hay motivos para creer que si regresan a su país de origen van a enfrentarse a un riesgo real de sufrir un daño grave. ¿Y cuáles son estos daños graves? Pues la ley es muy clara. Que la persona pueda ser condenada a muerte en un juicio, con o sin las debidas garantías, evidentemente, o que ya haya sido condenada y pueda ejecutarse esa condena. Otro de los daños graves es que la persona pueda ser torturada o pueda sufrir tratos inhumanos o degradantes, o, y este es el punto clave, porque es el que se aplica en mayor medida, que pueda ser objeto de graves amenazas contra la vida o la integridad debido a violencia indiscriminada en situaciones de conflicto. Esto ya nos suena más, ¿verdad? Todos oímos hablar de los refugiados sirios, de los refugiados palestinos. Pues no, en España las personas que provienen de Siria, que provienen de Palestina, que provienen de Somalia, que provienen de Mali, no van a ser reconocidas como refugiadas, sino en España a estas personas que provienen, hablando claramente, de países en los que existe un conflicto, una guerra, y que sea importante esto, una guerra declarada por la comunidad internacional, se les va a reconocer el derecho a la protección subsidiaria, no el estatuto de refugiado. ¿Por qué? ¿Quiénes son entonces los refugiados? Pues los refugiados son aquellas personas que, debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, de religión, de nacionalidad, de opiniones políticas, por pertenecer a un grupo social determinado o por motivos de género u orientación sexual, no pueden vivir en su país. Esta es la gran diferencia. Como vemos, la figura de asilo es para aquellas personas que tienen un problema personal por ser ellas. No porque yo soy de una nacionalidad o provengo de un país en guerra. Tienen un problema personal de persecución. Aquí, y antes de pasar a que veamos esto, sí que me gustaría aclararos que España es uno de los pocos países europeos, bueno, y a nivel mundial también, que recoge como causa de concesión del Estatuto de Refugiado directamente en la definición el género y la orientación sexual. Normalmente, perdonad, un momentito. Normalmente las legislaciones de los demás estados van a recogerlo directamente como motivo en
encuadrable, perdonad, en pertenencia a grupo social determinado. Esto es un avance que hubo fundamental en el 2007 y que ya se ha recogido directamente en la legislación, en la ley del 2009. Vuelvo para atrás. Bueno, como hemos visto, la definición de persona refugiada tiene unos elementos muy determinantes y que son fundamentales que se cumplan. La persona tiene que tener un temor. No vale que una persona diga, es que yo he sido encarcelado en mi país por ser un partido opositor. Ya, pero ¿tú tienes miedo de que te pase algo? No. Entonces, tú no eres un refugiado. Tú tienes que tener un temor. Y esto es difícil de comprender, sí. Pero, por ejemplo, os pongo un caso que no tiene nada que ver con género, pero que creo que es muy ilustrativo. Hace años yo estuve atendiendo a unas personas de Guinea Ecuatorial, todos dirigentes de un partido de la oposición. Todos habían estado encarcelados en numerosas ocasiones. Todos, durante los periodos de encarcelamiento, habían sido objeto de torturas y venían a España a curarse de las torturas. Venían, que era horrible verlos porque el régimen de Guinea Ecuatorial es bastante duro. Venían con orejas cortadas, bueno, en situaciones terribles. Cuando yo hablaba con ellos, decía, ¿y por qué no te quedas? No, porque me contestaban, no, porque mi lucha está en Guinea. Yo tengo que volver porque nosotros tenemos que pelear. Sin embargo, mis hijos son los que tienen problemas. Yo he aceptado el riesgo de ser opositor y de pelear por mis ideas, pero mis hijos no. Y ellos son los que van a... no me sale la palabra, perdonad. Van a sufrir las consecuencias de mi lucha política. Aquí vemos muy claro la diferencia. Estas personas sí pueden reunir los demás requisitos, pero no tienen miedo, ¿vale? Siguiente punto es, ese temor tiene que ser fundado, es decir, ese temor tiene que ser real, tiene que ser posible, puede pasar. No vale decir, yo es que tengo miedo de que me persigan los ovnis, porque ahora mismo, bueno, pues no es muy fundado que yo pida asilo porque tengo miedo a que me persigan los ovnis, ¿no? Ese temor no puede ser a cualquier cosa, por ejemplo, a que me persigan los ovnis, sino que tiene que ser a ser perseguido. ¿Y cuándo la ley considera que una persona puede ser perseguida? Bueno, pues la propia ley establece que, entre otros motivos o entre otros actos que pueden equivaler a persecución, pues podría darse que la persona pueda ser objeto de, y aquí mirad lo que estoy diciendo, pueda ser objeto de, no es necesario que haya sido ya objeto de, ¿vale? Pueda ser objeto de actos de violencia física, psíquica, incluida la violencia sexual, que cuando hablamos de persecución por motivos de género creo que es fundamental tener este punto claro, que la persona pueda ser objeto de medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean en sí mismas o que se apliquen de manera discriminatoria. Y creo que aquí hay numerosísimos ejemplos, por ejemplo, como en muchos países las mujeres son objeto de medidas administrativas. Las mujeres no pueden tramitar su documentación de identidad, no pueden tramitar su pasaporte, no pueden heredar, no pueden tener determinados derechos por el hecho de ser mujer y solamente pueden ejercer, en caso de que puedan ejercer ese derecho, si van acompañadas o amparadas por su padre y si están casadas por el marido. También medidas judiciales, muchas veces
veces salen noticias de que las mujeres, también en muchos países, no tienen acceso a las autoridades, tanto policiales como judiciales, cuando tienen que enfrentarse a un hombre. Que, por ejemplo, el testimonio de una mujer vale mucho menos que el testimonio de un hombre. O, por ejemplo, en el siguiente punto, que la condena para una mujer que se ve incursa en un delito y digo delito entre comillas, de adulterio, es muy superior para una mujer que el castigo que va a recibir el hombre con el que estaba esa misma mujer, ¿vale? Y luego, por último, los actos de naturaleza sexual. Estos son, entre otros, y esto sí que es importante destacarlo, entre otros, no son números clausulos, actos que, según la legislación de protección internacional, pueden equivaler a persecución. Seguimos con los elementos. Bueno, ya hemos visto que una persona tiene que tener un temor, que ese temor tiene que ser fundado y que tiene que ser a ser perseguido. Pero además no puede ser ese temor a ser perseguido por cualquier motivo, sino que tiene que ser de los recogidos expresamente en la ley. ¿Y cuáles son? Pues por su raza, su etnia, su color, por su religión. Y aquí no estoy hablando yo soy perseguida por ser cristiana o por ser musulmana, sino yo soy perseguida porque yo no quiero ser cristiana o musulmana. No es porque yo sea, sino también puedo ser perseguida porque yo no quiero ser. Y es importante tenerlo en cuenta. También puede ser por su nacionalidad, por sus opiniones políticas, y aquí, al igual que en el tema de la religión, no es necesario que una persona sea perseguida por pertenecer a un partido político, sino porque yo no estoy conforme con la orientación política del gobierno de mi país. Eso puede ser suficiente para que una persona sea perseguida en su país. No es necesario que pertenezca a un partido político, que milite, sino por negarse a, por ejemplo, afiliarse al partido político en un país en el que hay una dictadura. Y os vuelvo a poner, por ejemplo, el caso de Guinea Ecuatorial. Si tú no te quieres afiliar al partido del poder, vas a tener problemas, ¿sí o sí? Por pertenencia a un grupo social determinado en el que podríamos encajar, como lo hacen muchos países, el tema de género u orientación sexual, pero también, por ejemplo, el de los periodistas. En muchos países, determinadas profesiones están perseguidas. Por ejemplo, yo creo que todos hemos oído que los periodistas es un grupo de riesgo. En muchísimos países ser periodista es tentar la suerte, hablando claro. El índice de asesinatos a periodistas es elevadísimo en muchísimos países, pero también, por ejemplo, doctores que se niegan a curar a gente que participa que es miembro de grupos armados, o los profesores también en determinadas circunstancias pueden ser un grupo social determinado que tiene un plus de riesgo en ese país. Por último, de género y orientación sexual, que vamos a abordar ahora con más calma. Y por último, este punto, este elemento de que la persona tiene que encontrarse fuera de su país de origen. Y esto es la diferencia principal con lo que muchas veces oímos en los medios de comunicación de los desplazados, ¿vale? Desplazados de los conflictos. Esto es lógico. Yo no puedo ser protegido por ningún Estado europeo si yo estoy en mi país. Ese Estado europeo nunca va a poderme proteger si yo todavía estoy en mi país. Cuando hablamos de
persecución por motivos de género? Pues yo creo que aquí deberíamos hacer una diferenciación. Podemos hablarlo en dos circunstancias o en dos situaciones diferenciadas. Por un lado, hay cuando la forma de persecución y los castigos están en función del género. Es decir, cuando la persecución o los castigos o mecanismos utilizados para perseguir a la persona dependen del sexo de ésta. Esto es clarísimo. Es conocido que una de las principales formas de perseguir a las mujeres, de atemorizar a las mujeres, es la violencia sexual. Mientras que la violencia sexual no es un mecanismo normalmente, que aunque en algunas sociedades sí que lo es, en algunos países, para atemorizar o perseguir a los hombres. ¿De acuerdo? La otra situación en la que podríamos hablar de persecución por motivos de género es cuando esta persecución está basada en el género, es decir, cuando la base de la persecución está en las asignaciones de género que le son atribuidas a la persona en una determinada sociedad o en un determinado contexto. ¿Vale? Y es evidente que partiendo de esta definición, pues los tipos de persecución van a variar de una sociedad a otra. Pero en general, ¿cuándo podríamos hablar de este tipo de persecución por motivos de género? Bueno, pues dependiendo de que se den prácticas tradicionales, culturales y religiosas, como por ejemplo los delitos de honor. Aquí estamos hablando que también sale de vez en cuando, por desgracia, en los medios de comunicación, las mujeres, sobre todo en Pakistán, en la India, que son rociadas con ácido o que son asesinadas por los parientes por mantener relaciones o simplemente por quererse casar con una persona que no es la elegida por su familia. La transgresión de normas, como por ejemplo la normativa de vestimenta en determinados países, en determinadas sociedades, el mostrar el pelo, mostrar los talones, mostrar las manos, puede ser castigada con latigazos, por ejemplo. La mutilación genital femenina, que sigue practicándose en muchísimos países, a pesar de que en algunos de ellos ha sido prohibida por la ley, sigue practicándose y todavía, como ha sido prohibida, en condiciones peor, en la clandestinidad. El matrimonio precoz y forzoso o el tema de la dote, que va a hacer que una mujer en muchas ocasiones se sienta totalmente indefensa. Os pongo un ejemplo del tema de la dote que yo creo que es un poco más complicado de ver. El otro día yo atendía a una mujer en el aeropuerto, una mujer de Camerún, que contaba, porque muchas de las veces se dan en la misma persona distintos actos de persecución, distintos motivos, que decía que ella había sido casada de forma forzosa, que ella en el matrimonio estaba siendo objeto de violencia familiar, y cuando yo le preguntaba ¿y por qué no te separas? Ella me decía, porque mi matrimonio es un matrimonio tradicional y como él ha entregado la dote, si yo no devuelvo la dote, y no puedo devolverla porque no puedo trabajar, no puedo hacer nada porque no me deja salir de casa, no tengo capacidad para separarme, para irme. ¿Vale? Pensamos que la dote es algo, pero en muchísimas sociedades tiene muchísima importancia y está
impidiendo a muchas mujeres el poder tomar decisiones y poder disfrutar de sus derechos. Lo otro apartado, por decirlo de alguna forma, sería el tema de salud reproductiva, como puede ser casos de anticoncepción o esterilización forzosa con el objeto de acabar con determinadas etnias. Por ejemplo, eso se ha hecho muchas veces en muchos países, en muchas dictaduras. O el tema del aborto, que en algunos países está prohibido abortar, y si tú decides abortar puedes ser condenada, pero también puede darse el caso contrario, y es que una mujer no quiera abortar y sea obligada a abortar, ¿vale? Precisamente porque lo que se quiere es acabar con esa etnia, con ese grupo determinado. Como, por ejemplo, en los casos de política del hijo único o de preferencia de hijos varones, que hace que muchas veces, cuando el feto sea una niña, pues se lleve a cabo el aborto forzoso. El tema también de la violencia intrafamiliar es un tema que encajaría perfectamente en motivo de persecución por motivos de género, y la trata de, en este caso estamos hablando de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual. ¿Y por qué hablamos? Ay, no me hace caso. ¿Y por qué hablamos de que puede ser un motivo de persecución? Pues porque, como ya se ha hablado esta mañana, la trata de seres humanos, además de ser un grave delito, es, al menos para nosotros, y sobre todo, una gravísima violación de derechos humanos. Y no es solamente para nosotros, para CEAR, para las personas que trabajamos en las organizaciones, sino que así lo establece, por ejemplo, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que recoge expresamente que la trata de personas atenta contra el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad de la persona, a no ser sometido a esclavitud, a servidumbre, a trabajos forzosos en condiciones de esclavitud, a no ser sometido a tortura ni a tratos inhumanos, a no ser objeto de violencia por motivos de género, atenta contra el derecho a la salud, a la libertad de circulación, etcétera. Yo creo que cuando ponemos nombre a los derechos que se violan en el marco de la trata, creo que ya lo vamos encajando bastante más en el tema de la protección internacional y de la necesidad de protección que tienen estas mujeres que se encuentran en esta situación. ¿No os parece? Y así lo entiende el ACNUR. El ACNUR es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Es la agencia de Naciones Unidas que trabaja en la protección y asistencia a los refugiados. El ACNUR considera que la trata vulnera los derechos de las personas, que es una forma de persecución, y esto es fundamental, que es una forma de violencia o abuso por motivos de género, etcétera. Y establece, y esto es muy importante también, que en casos individualizados ser objeto de trata de personas podría ser fundamento suficiente para la solicitud de refugiado. Y aquí, pero no se acaba aquí, sino que es necesario que el Estado no pueda o no quiera brindar protección contra tales perjuicios o amenazas, o cuando la víctima no pueda acceder a esta protección. Entonces es cuando debe entenderse que su temor a ser perseguido es fundado. ¿De acuerdo? ¿Y por qué os destaco esto? Porque, como vamos a ver, sí que es cierto que las víctimas de trata pueden pedir asilo,
No todas, luego lo vamos a ver, pero no todas las víctimas se van a encontrar en necesidad de protección. Es decir, no a todas estas víctimas de trata se les debería conceder el estatuto de refugiado. ¿Por qué? Pues porque van a poder gozar de la protección de sus autoridades, etcétera. Y esto es muy claro, las organizaciones que trabajáis, sobre todo con mujeres víctimas de trata, yo creo que lo tenéis bastante claro, que dependiendo de la nacionalidad, ellas mismas van a determinar el riesgo y si ellas pueden pedir asilo o no. ¿De qué estoy hablando? Muchas veces cuando preguntamos a una mujer, no sé si esta mañana, porque yo he llegado más tarde, se ha abordado el tema del retorno voluntario, pero en ocasiones las propias víctimas de trata, cuando logran salir de la red, ellas lo que quieren es regresar a sus países. ¿Por qué? Porque han sido engañadas, pero pueden volver a su país, pueden regresar a su entorno y eso es lo que realmente quieren, ¿vale? Saben que allí van a estar protegidas y que no van a tener ningún riesgo. Puede ser el caso, por ejemplo, de muchas mujeres, en determinados países de Iberoamérica o en determinados países de Europa del Este, mientras que hay otras víctimas que no, que te dicen que ellas no pueden volver ni en broma a su país de origen porque nunca van a tener la protección de sus autoridades, que son quienes, en primer lugar, deberían prestarles esa protección. Por ejemplo, luego lo vamos a ir viendo, es el caso de Nigeria, de Camerún, de determinados países. ¿Desde qué perspectivas, o con qué personas, con qué tipo de víctimas de trata de seres humanos trabajamos desde CEAR? Bueno, pues yo creo que podríamos hacer también una doble clasificación. Tanto trabajamos, o las víctimas de trata que nos encontramos principalmente podrían ser de personas que al huir de sus países de origen debido a persecución o a conflicto caen en las redes de trata de seres humanos. Es decir, por ejemplo, la mujer de Camerún que, huyendo de la violencia de su pareja, como única forma de huida, contacta con una persona que le dice: no te preocupes, yo te voy a buscar un trabajo en Europa, vas a poder trabajar, no vas a tener ningún problema, etcétera. Y luego, cuando llega, sabe que tiene que saldar una deuda, que va a ser explotada, etcétera. O, por ejemplo, las mujeres que huyen de países en los que hay conflicto. Ejemplo, en Congo, en República Democrática del Congo, las mujeres del norte de Nigeria escapando del secuestro de Boko Haram, etcétera. Y en esto tiene, y perdonar el inciso, yo creo que tiene mucho que ver las políticas europeas, que cada vez es más complicado poder llegar a un país de forma legal, que está haciendo que cada vez sea las personas que tienen que huir de sus países tengan que recurrir con mayor frecuencia a las redes y que están promoviendo la actuación de redes tanto de tráfico como de trata de personas. El otro colectivo que nos estamos encontrando es de aquellas personas que, debido a encontrarse en situaciones de trata, temen ser perseguidas en su país de origen en caso de tener que regresar al mismo. Aquí hay un caso clarísimo que seguro que las organizaciones, los técnicos que estáis trabajando con mujeres en situación de prostitución os habréis encontrado. Es el caso, por ejemplo, de la típica mujer nigeriana, muy jovencita, que cuando tú le preguntas
¿por qué has venido? Te contesta que pues porque allí no tenía ningún futuro, no tenía posibilidad de estudiar, ella quería estudiar, quería buscar un trabajo, quería ayudar a su familia, es decir, cuando nos está hablando de migración económica. Pero que a raíz de su salida del país y sobre todo del durísimo, durísimo trayecto desde su país hasta Europa, que no podemos olvidar que hay veces, en el caso de las mujeres subsaharianas, no tanto en el de las mujeres de Iberoamérica, en el caso de las mujeres subsaharianas puede llevar años, no estoy exagerando, años, el llegar desde Nigeria, de Camerún, de República del Congo a Europa. Durante todos esos años han sufrido incontables actos de violencia que van a suponer que, como consecuencia de los mismos, no puedan regresar a su país. Casos concretos, por ejemplo, mujeres del norte de Nigeria, musulmanas, que han sido violadas, que han sufrido numerosos abortos, que han tenido bebés fuera del matrimonio y que además no han pagado la supuesta deuda contraída. Esas personas, además de la deuda y de los problemas que pueden tener con la red, es evidente que si son retornadas a su país o regresan a su país, no van a ser muy bien aceptadas por su familia ni por su comunidad. Lo que en África, el no ser aceptado por tu comunidad, difícilmente te va a permitir tener una vida digna. Y aquí lo uno con un elemento que creo que es fundamental, o un concepto que creo que es fundamental que tengamos en cuenta, sobre todo para las personas que trabajan con mujeres en situación de prostitución, y es que la propia ley de asilo establece que los fundados temores de ser perseguido o el riesgo de sufrir esos daños graves pueden basarse no solamente en lo que ha motivado tu salida del país, sino también en otros hechos que hayan sucedido con posterioridad y que sean los que hagan que tu temor a ser perseguida en tu país sea fundado. Lo que estábamos hablando de la chica nigeriana, por ejemplo, del norte de Nigeria y que es musulmana. Os lo comento porque muchas veces nosotros tendemos a preguntar, bueno, ¿y por qué te has ido de tu país? Pero hay veces que no se nos ocurre preguntar, bueno, aunque te has ido por motivos económicos, ¿ahora podrías volver a tu país o tendrías algún problema? Estamos hablando mucho de protección internacional y de trata, pero ¿es compatible? ¿Son compatibles los dos tipos de protección? ¿Es compatible el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, de la que se ha hablado esta mañana, aunque sea brevemente, con una solicitud de asilo? Pues sí, a pesar de que muchas veces nos pongan problemas. Porque es verdad que muchas veces nos ponen problemas para que una persona que sea solicitante de asilo se la documente con el permiso como víctima de trata, lo mismo que como víctima de violencia de género. Y no es porque lo digamos nosotros, aquí tampoco, sino porque así lo establece el protocolo, tanto el protocolo para prevenir y reprimir y sancionar la trata, como el convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos. Y entonces, si tenemos las dos posibilidades de protección, ¿por cuál debemos tirar? Muchos de nosotros podemos pensar, bueno, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo mejor? Pues aquí es un poco complicado poder dar respuesta a esta pregunta.
tenemos que tener siempre en cuenta la situación y las circunstancias concretas de la persona. Hay veces o circunstancias en las que va a ser mucho más beneficiosa la aplicación de la ley de asilo, otras la ley de extranjería y otras será mejor intentar las dos vías. Por ejemplo, uno de los puntos importantes es que con la aplicación de la ley de asilo se van a tener una serie de derechos que pueden resultar importantísimos para determinadas víctimas de trata. Por ejemplo, las personas que solicitan asilo van a ser nada más presentar la solicitud de asilo, van a ser documentadas y se va a garantizar que no van a ser deportadas, devueltas a su país de origen. Y esto es fundamental para muchísimas víctimas de trata, el tener un documento que garantiza que estás legal en un país y que además no puedes ser devuelta a tu país, da una tranquilidad impresionante. Esta documentación no se garantiza, sin embargo, a través de la ley de extranjería. Aparte de la documentación, va a tener derecho, por ejemplo, a asistencia letrada, de intérprete, va a tener garantizada la asistencia jurídica, la asistencia sanitaria, que también está garantizada para las víctimas de trata por la ley de extranjería, pero que no siempre es posible gozar de ella porque va a implicar que la mujer tiene que empadronarse y para empadronarse va a necesitar un documento de identidad que en muchas ocasiones va a resultar complicadísimo conseguir o imposible. También va a tener derecho a determinados beneficios sociales, así como a poder ir o residir en centros de acogida específicos para solicitantes de asilo durante tiempos establecidos, no es de forma indefinida. Y una vez que hayan transcurrido 6 meses desde que haya pedido asilo, va a poder trabajar. Todo este conjunto de derechos va a hacer que las mujeres, sobre todo cuando en determinadas circunstancias va a haber complicaciones para que la mujer sea documentada a través del 59 bis o para que se le reconozca el periodo de restablecimiento y reflexión porque no tiene demasiada información que pueda resultar útil para las investigaciones de la policía y que se le garantice la documentación, bueno, pues toda esta serie de derechos va a poder ser muy importantes para las mujeres víctimas de trata. Sin embargo, estas mujeres también, si solicitan asilo, van a tener que cumplir con una serie de obligaciones importantes. Y la primera es que tienen que colaborar con las autoridades. Y aquí no estoy hablando de colaboración como establece para las víctimas de trata el artículo 59 bis, sino la colaboración consiste en explicar su situación y por qué pide asilo. Algo tan sencillo para muchas mujeres resulta realmente complicadísimo y, sobre todo, muy, muy, muy doloroso. Y eso creo que sí que es importante que lo tengamos en cuenta. Hay muchas mujeres para las cuales el pedir asilo les cuesta mucho, porque van a tener que revivir
actos de violencia que han sufrido, van a tener que afrontar muchos temores, muchos miedos, muchas situaciones que las causan muchísimo dolor y no siempre es fácil. Y el problema es que en muchas ocasiones, en muchas solicitudes, exponer sus vivencias no va a ser una única vez, sino que va a tenerlo que hacer de forma reiterada cuando hace la solicitud, cuando va al abogado, que le tiene que ayudar a exponer de forma más detallada todo lo que le ha sucedido para que se pueda tomar una resolución acorde a sus necesidades, va a tener otra entrevista con el instructor de la oficina de asilo que lleva su caso, etcétera. Y todo eso es revivir, revivir, revivir. Y cuando son hechos que han sucedido hace tiempo y que ya la mujer ha logrado en algunas ocasiones intentar superar o al menos tapar, por decirlo de alguna forma, pues puede resultar muy, muy doloroso. Esta es, yo creo que una de las principales dificultades con las que nos podemos encontrar y que creo que es fundamental que tengamos en cuenta cuando aconsejemos a una persona pedir asilo o no. Pero también nos encontramos con otras dificultades, como puede ser el temor de la mujer, la desconfianza hacia nosotros o hacia lo que nosotros les estamos explicando y por qué yo voy a tener que contar todo esto. La actuación de los miembros de la mafia o de la red en la que están todavía, bajo el paraguas de la cual todavía están, que les van a decir, tienes que decir esto y no te fíes de nadie, tú tienes que decir lo que yo te digo que tienes que decir. La incomprensión de lo que están haciendo, muchas veces no son conscientes de para qué tengo que contar todo esto, lo hago porque me han dicho que venga aquí y lo cuento, pero no saben realmente qué es lo que están haciendo. Y yo creo que en estos casos el tema del asilo puede ser importante porque hay una previsión en la nueva ley, que es de las que no se ha podido desarrollar por la falta de reglamento, que es la necesidad específica que pueden tener determinados solicitantes de asilo. Y es este artículo maravilloso que en la ley queda fenomenal, pero que cuando desde las organizaciones queremos que se aplique, la respuesta por parte de la Administración es no hay reglamento, no podemos hacer nada, ¿vale? En el marco de la presente ley y en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, se tendrá en cuenta la situación específica de las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad. Y aquí menciona varias de las situaciones de vulnerabilidad, entre ellas las de víctimas de trata de seres humanos. Según este artículo, bueno, pues estas personas habría que detectar, primero, detectarlas a ellas, ver que estas personas pueden encontrarse en una situación especial, que pueden tener unas necesidades especiales, tanto de acogida como de tramitación del procedimiento de protección. ¿Por qué? Pues porque hay veces que para las mujeres víctimas de trata o para las personas que han sido víctimas de tortura es muy, muy, muy difícil poder exponer de verdad, de forma clara, lo que les ha pasado. Hay veces que las personas que han sufrido tortura o víctimas de trata les cuesta muchísimo y cuando hablas con ellas por primera vez, lo que decían esta mañana, que te contaban una historia muy rara de las dominicanas que venían por Turquía, pues lo mismo. Tienes unos relatos de lo más estrambóticos que dices, Dios mío, ¿pero qué me está contando? Y es necesario muchísimo trabajo, muchísimas horas para ganarte la confianza, para poder elaborar un relato lógico, coherente
y sobre todo también para poder intentar conseguir algún tipo de indicio, de prueba que pueda llevar a que esa solicitud pueda ser valorada positivamente, como puede ser informes psicológicos, informes de médicos forenses, etcétera. ¿Vale? En cuanto a... Y ahora vamos a volver un poquito al procedimiento. Lo que sí que quería es comentaros cómo se puede resolver la petición de asilo. Se puede reconocer, ya hemos visto, dos figuras de protección, la condición de refugiado o de refugiada, el reconocimiento del derecho a la protección subsidiaria, dependiendo de las circunstancias y de la persecución o el temor de cada una de las personas. ¿Qué conlleva el reconocimiento de cualquiera de estos dos figuras de protección? Pues las consecuencias son las mismas, que la persona va a tener un permiso de trabajo y residencia indefinido, renovable cada 5 años, que se le va a expedir un título de viaje, que va a tener otra serie de beneficios, como por ejemplo sociales, etcétera, pero sobre todo, y para mí es lo fundamental de la normativa de protección internacional, es el reconocimiento del principio de no devolución. Es que ningún Estado contratante podrá ser expulsado, devuelto, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de su territorio, los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, su religión, su nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas. Esta es la piedra angular del derecho de asilo y solamente se garantiza a aquellas personas a las que se les reconoce el derecho a asilo, el derecho a la protección subsidiaria, la apatridia, pero que no se garantiza a aquellas víctimas de trata que se regulan o que se regularicen o que caigan bajo el amparo del artículo 59 bis. Esta yo creo que es una de las principales diferencias que hay en cuanto a cuándo debemos tirar por la ley de asilo, cuándo debemos tirar por la ley de extranjería. Cuando una persona puede ser objeto de persecución, puede tener problemas en caso de tener que regresar a su país, es evidente que tenemos que tirar por la vía del asilo porque es la única que va a garantizar que esa persona no va a ser devuelta a su país de origen. No obstante, también es importante que os comente que la ley de asilo también prevé que aquellas personas que no reúnen los requisitos para ser reconocidas como refugiados, que se les reconozca la protección subsidiaria, también podrían ser autorizadas a permanecer en España por razones humanitarias, pero ya de las recogidas en la legislación de extranjería, aunque esto normalmente es bastante complicado que se aplique. Y ya, para ir terminando, sí que me gustaría comentaros algunas preguntas claves que pueden determinar que tiremos por un procedimiento o por otro. ¿Cuándo podemos saber? A ver, yo estoy con una persona, ¿qué puedo preguntar? ¿Qué me puede orientar a saber si esa persona puede pedir asilo o no puede pedir asilo? Yo creo que es importante tener una serie de pautas, una serie de preguntas que nos puedan servir para determinarlo. Bueno, pues la principal es por qué has tenido que irte de tu país. Si te dicen, bueno, porque hay guerra, es evidente que tiramos por asilo.
Pero aún así pueden decirte, es que me he ido de mi país por motivos económicos. Bueno, pero a lo mejor esta persona también, como hemos visto, puede estar en necesidad de protección internacional. Por eso es súper importante preguntar, ¿y puedes volver a tu país? ¿Y qué pasaría si volvieras? Y si te dice, pues que no voy a encontrar trabajo, que me van a matar. Bueno, ¿quién? ¿Por qué? Todo esto son cuestiones que nos van a ir orientando para saber si esta persona puede necesitar esta protección. ¿A qué tienes miedo? Y también si va a tener la posibilidad de gozar de la protección de sus autoridades. Primero, si va a poder pedir ayuda. Y luego, si puede pedirla, si va a poder tener esa ayuda. Bueno, esto lo vi. Y para ya terminar, porque creo que me estoy excediendo un poco, me imagino que os gustará saber qué es lo que está pasando con este tipo de peticiones de protección internacional. ¿Estáis dormidos? ¿Sí? Bueno, pues ya termino. Bueno, pues a ver, destacaros que creo que sí que, a ver, vamos a ser positivos y creo que es importante destacar que durante los últimos años ha habido un avance espectacular respecto a cómo se están valorando las solicitudes de asilo. Cuando yo empecé a trabajar en CEAR, el tema del género era algo así como irreal que pudiera encajar en asilo. Recuerdo que vino una mujer que se quitó la peluca y tenía todo en la cabeza calva porque le habían quemado, le habían tirado su marido una olla de agua hirviendo y ese caso fue inadmitido. ¿Por qué? Porque no encajaba en la convención. No era una causa para pedir asilo. La violencia intrafamiliar no encajaba en la convención. Desde entonces ha habido un avance espectacular. Espectacular también teniendo muy en cuenta las causas, los tipos de violencia que hemos visto y sobre todo los países de origen de las personas. No es lo mismo alegar violencia intrafamiliar cuando se proviene de un país del ámbito de Oriente Medio, por ejemplo, que fue el primer caso de violencia de género que fue reconocida como refugiada, una mujer iraní, que una mujer latinoamericana, por ejemplo. Tampoco es lo mismo pedir asilo para una mujer que ha sufrido la mutilación genital que para otra persona, para otra mujer que está escapando de esa práctica. Y tampoco es lo mismo para pedir, cuando estás escapando de esa práctica en un país en el que está ilegalizada que cuando está legalizada la práctica. Pero sí que es cierto que poquito a poquito va habiendo avances importantes. Ha habido reconocimientos de refugiada de mujeres por víctima de violencia intrafamiliar, de mutilación familiar, de matrimonio forzoso, siempre o normalmente está vinculado con otros motivos de la Convención, también por causa de lo que hemos hablado antes de mujeres de ácido, etcétera. Y también, y en casos muy concretos, de víctimas de trata con fines de explotación sexual. Aquí sí que quiero hacer una aclaración y es que no todas las víctimas, de verdad, no todas las víctimas van a ser reconocidas como refugiadas y que el truco o el punto va a estar en si estas personas, si estas mujeres van a poder retornar a su país de origen en condiciones de seguridad. Los casos de víctimas de trata que han sido reconocidas como refugiadas, que sepamos, es una mujer de México que llevó ACCEM y el resto han sido mujeres, tengo entendido,
todas subsaharianas, principalmente de Camerún y sobre todo de Nigeria. Y siempre porque, según toda la información que hay sobre la situación en caso de retorno de estas mujeres, es que no van a poder garantizar, no van a poder contar con garantías ni con protección por parte de sus autoridades y van a poder ser objeto de graves represalias por parte de las redes que las han estado explotando, que las han tratado, o de sus familiares, porque muchas veces, y esto no lo podemos obviar, las propias familias o el propio entorno de las víctimas son quienes han quienes las han vinculado con las redes de trata, y también van a poder ser retratadas, nuevamente tratadas, ¿vale? Creo que esto es lo más importante. ¿Alguna pregunta? Yo te quiero preguntar particularmente porque me llama la atención, acabo de entender el concepto de refugio-asilo, y sí que es verdad que hay un boom migratorio en el tema de movilidad humana con los compañeros de Venezuela. Los compañeros de Venezuela, si hablamos, y si yo entendí bien, que este proceso de refugio es por una situación psíquica que nos afecta en el tema político, ¿ellos podrían solicitar asilo? Y también hablabas de unos beneficios sociales. ¿Cuáles son esos beneficios sociales? Vale. A ver, lo primero es una aclaración importante. Poder solicitar asilo, pueden solicitarlo todas las personas excepto las comunitarias, ¿vale? Las comunitarias quedan excluidas automáticamente de la ley de asilo. Entonces, cualquier persona puede solicitar asilo. Es más, si tú ves las estadísticas de la Oficina de Asilo, tienes solicitudes de Estados Unidos y de Argentina. Otra cosa es que se te conceda, ¿vale? Que es importante diferenciarlo. Los casos de Venezuela, dependiendo de la situación concreta de la persona, de su bagaje, de su vinculación política o su pertenencia a alguno de estos grupos o su vinculación con alguno de estos motivos, podrían encajar tal vez, y dependiendo del momento, más en la definición de protección subsidiaria, salvo personas muy señaladas o, como viene a decir el ACNUR, con un perfil político muy relevante dentro de la oposición venezolana. ¿Cuál es el tema de Venezuela? Que a pesar de la situación tan conflictiva y tan complicada que atraviesa el país ya desde hace bastante tiempo, no se considera, no se ha declarado como conflicto. Lo que hablaba yo antes, tiene que ser conflicto reconocido internacionalmente, como puede ser el de Siria, etcétera. ¿Cuál está siendo la práctica con Venezuela? Las solicitudes de Venezuela se han incrementado muchísimo durante los últimos años, muchísimo, siendo ahora mismo el país con mayor número de solicitantes de asilo, vamos, de origen de la mayoría, con mayor solicitud, sí. Junto con Ucrania, que llama mucho la atención, ¿no? Durante muchísimos meses las solicitudes de ciudadanos venezolanos no han sido estudiadas, esperando un poco a ver cómo evoluciona el conflicto, y según la información que tenemos ya están empezando a ser resueltas, normalmente de forma desfavorable.
salvo los casos que te he comentado de perfiles altos o personas muy señaladas de la oposición que están ahí parados para ver cómo evoluciona el STEM, la situación. Eso es la primera. Bueno, y aquí sí que mencionaros, pero por favor, siempre tenemos que tener en cuenta que en asilo lo fundamental es la situación personal de la persona que está pidiendo asilo. Por ejemplo, yo el otro día me derivaron desde una organización a 2 mujeres venezolanas que ellas sí que habían salido por la situación tan mala, sobre todo situación económica derivada de que ellas trabajaban para una empresa privada y todos sabemos que en Venezuela, bueno, pues lo privado ahora mismo no gusta mucho y que como consecuencia de eso, de lo que hablábamos antes de intentar buscar un trabajo y tal, habían caído en una situación de trata bestial, bestial. A través de una amiga consiguieron un trabajo en Barcelona, se fueron allí, cuando llegaron, bueno, han estado meses esclavizadas y encerradas. Entonces, tener en cuenta, por favor, que el asilo siempre son solicitudes individualizadas, que se van a valorar de forma individualizada. Y mirar, este es un ejemplo muy bueno de lo que os comentaba de lo difícil que puede llegar a ser una solicitud de asilo. Me llamaba una de estas mujeres venezolanas, tenía que hacer la petición el lunes y me llamaba el viernes y me decía, Belén, es que estoy vomitando, no puedo, me encuentro fatal. Y era de los nervios y la tensión solamente de pensar que iba a tener que explicar en la solicitud todo lo que le había pasado. Y me decía, ¿y tengo que explicar todo lo que me han hecho en Barcelona? O sea, que tengamos muy en cuenta todos estos. Luego, el tema de beneficios sociales, yo ahí no te lo puedo explicar muy bien porque soy abogada y nunca he querido, los abogados no hablamos de ayudas sociales porque la podemos liar, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una serie de ayudas o un programa específico, es una competencia estatal. Son programas del Ministerio de Empleo e Inmigración, gestionados tanto por el propio Ministerio como por distintas organizaciones, y hay distintas fases y distintos tipos de programas. Por ejemplo, lo prioritario en estos momentos, también va evolucionando dependiendo de las plazas y tal, es que los solicitantes de asilo pasen por centros de acogida durante los primeros meses, pues que tienen muchas veces su lógica, por ejemplo, el aprendizaje del español, la alfabetización, el tener un alojamiento, comida, todo hecho, todo proporcionado, porque no están en condiciones, no tienen posibilidad de trabajar, al menos durante los primeros 6 meses. Y luego hay una serie de ayudas económicas, dependiendo siempre de las circunstancias personales. Ahí no me puedo meter mucho. Luego, bueno, pues también hay apoyos para becas, para formación, para reciclaje, etcétera. Muchas veces, bueno, esto lo vemos en las organizaciones todos los días. Normalmente las personas cuando llegan aquí muchas veces van a tener que reciclarse porque no van a poder trabajar en lo que han estado trabajando, van a tener que aprender el idioma, etcétera. No quiero meter la pata en ese sentido. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Belén, por su exposición, también a la Red Gallega de Trata por estas jornadas. Y mi pregunta va dirigida a si está tan claro la diferencia entre la protección subsidiaria y el derecho de asilo. ¿Por qué, por ejemplo, en una sentencia del Tribunal Supremo del 2015 a una mujer víctima de trata nigeriana, en lugar de concederle el derecho de asilo, le conceden la protección subsidiaria? No está tan claro, no está tan claro.
Así aparentemente está muy claro. Y aquí hay una tendencia, yo creo, y esto es una crítica a la Administración, hay una tendencia clarísima a clasificar directamente por las nacionalidades, ¿vale? ¿En qué sentido lo digo? Petición de ciudadano siria, protección subsidiaria. Petición de ciudadano somalí, protección subsidiaria. En determinadas nacionalidades, la oficina de asilo no va más allá. Y ahí sí que hay algunas sentencias, por ejemplo, de ciudadanos sirios y de ciudadanos palestinos que automáticamente la Oficina de Asilo, por ser de esas nacionalidades, concedió el estatuto de protección subsidiaria, cuando estas personas realmente sí que habían sufrido una persecución personal concreta por sus actividades políticas o por su grupo étnico. Por ejemplo, una persona Ahmadi yazidí en Siria tiene un plus. No sé si habéis oído a los yazidíes, es un grupo, una minoría religiosa que realmente es musulmana, pero es considerada por los musulmanes como no musulmanes y han sufrido una persecución bestial y los miembros de la minoría yazidí han sido automáticamente secuestrados los hombres para luchar y las mujeres están siendo utilizadas como esclavas. Hay miles de personas que han sido secuestradas por el Estado Islámico. Entonces, automáticamente estas personas van a ser reconocidas, se les va a conceder el derecho a la protección subsidiaria cuando ellas realmente tendrían que ser reconocidas como refugiados porque tienen un temor fundado a ser perseguidas. Es más, ya han sido perseguidas debido a su pertenencia a un grupo minoritario, en este caso religioso, ¿vale? Y esa es la diferencia que muchas veces la Oficina de Asilo, que es quien instruye las solicitudes, no está haciendo. Lo mismo pasa en todos los países en los que hay guerra, por ejemplo, y aquí es tirar contra ellos totalmente. Las mujeres somalíes muchas veces tienen una persecución, se las va a reconocer siempre el derecho a la protección subsidiaria. Cuando ellas te cuentan tu historia, ellas realmente serían refugiadas porque como consecuencia de ser mujeres están sufriendo una cantidad de barbaridades, de actos de violencia sexual, etcétera, a manos de los grupos de Al-Shabaab, bestiales. O sea, no es yo vengo porque en mi país hay guerra, no. Yo he sido secuestrada, a mí me han casado, a mí me han violado, y realmente deberían ser reconocidas como refugiadas. Una cosa es si es claro respecto a la ley y otra es cuál es la actuación, la práctica por parte de la Oficina de Asilo. Y luego, por ejemplo, yo realmente, y en general con mis compañeros del servicio jurídico, no entendemos muy bien cómo se está aplicando la protección subsidiaria, ¿no? Es evidente en los casos de conflicto, pero luego, ¿qué otros casos se podría dar que las personas pueden ser objeto de persecución o pueden sufrir daños graves? Porque nosotros tenemos muchos casos, por ejemplo, la gente que viene huyendo en Centroamérica, las maras. Vienen huyendo de la actuación de las maras o de extorsiones. Y en esos casos, que para mí también serían casos bastante claros de riesgo en caso de retorno, no por la Convención, porque eso España no lo está reconociendo como que encajen en la Convención, debería darse la protección subsidiaria y no lo están haciendo. Es un tema de voluntad. El tema de la trata es bastante reciente y bueno, se ha debido a circunstancias muy específicas, muy concretas, de un momento muy determinado. Pero durante muchos años han estado parados
todos los casos de mujeres que alegaban ser víctimas de trata, porque es un tema que da miedo a la oficina de asilo. Ellos piensan es abrir algo que a lo mejor se nos va de las manos. ¿Vale? Belén, agradecemos muchísimo tu intervención. Sabemos que tienes muchas cosas para contar, pero el tiempo también se nos viene encima. Entonces vamos a darle un aplauso y agradecerle mucho la intervención.